Bien, vamos a continuar. Bienvenida, Perla. Eh, Esta va a ser una asesoría que por ahí teníamos pendiente por darla, pero básicamente bueno, es acerca de la materia de física y el tema en particular que vamos a tocar el día de hoy es electromagnetismo. Ya la sesión anterior a esta, la sesión anterior de física, vimos una introducción de lo que es el electromagnetismo, vimos algunas actividades precisamente hechas a partir de este fenómeno físico. Y el día de hoy vamos a enfocarnos más a ver estos fenómenos en el lado de la naturaleza. Vimos dentro de la información anterior que en la naturaleza tenemos muchas de estas interacciones entre la energía eléctrica y la energía magnética, que obviamente nos da por resultado esta energía del electromagnetismo y todo de lo que ello se deriva. Y vamos a ver en esta clase los ejemplos de fenómenos electromagnéticos. Ustedes se darán cuenta que en la Tierra, bueno, hablamos de un campo magnético que se nos habla que se asemeja a un imán en forma de barra en el interior de la misma y nos dice que se origina por las corrientes. Aquí lo voy a subrayar. A ver si no hay oportunidad. Bueno, lo subrayo con esta de acá. Nos dice que se origina por a ver, permítame, por las corrientes, en este caso de energía que podemos nosotros, eh, a ver, permítame, aquí estamos. Mejor así lo dejamos porque no sé exactamente por qué no quiera dar esta opción. Eh, y se originan por las corrientes eléctricas internas. Nos habla también de las brújulas imantadas que se usan para la orientación, pues la aguja se orienta en dirección del norte geográfico del globo terráqueo. Esto precisamente, este campo magnético es la que permite el funcionamiento precisamente de estas brújulas imantadas. Ahora bien, hablando de fenómenos electromagnéticos, sabemos que en la naturaleza, les vuelvo a repetir, existen muchos de este tipo de fenómenos y uno de ellos, y quizá el más llamativo, el más bonito, el más raro, ¿verdad? A lo mejor nosotros de este lado del mundo, eh, en este hemisferio tal cual, pues no tenemos la oportunidad de verlo como tal, pero en aquellos lugares, sobre todo los nórdicos, en el norte de Europa, en Noruega, por ejemplo, eh, son Canadá también posee este tipo de espectáculos. Es muy común que se den los avistamientos de estas auroras boreales, pero en sí que son estas auroras boreales. Bueno, es un fenómeno, como ya lo habíamos comentado, natural, que en forma de brillo o luminiscencia, como el que vemos aquí en la imagen, que se presenta obviamente pues en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares como las que ya les había mencionado, aunque pueden aparecer en otras zonas del mundo durante breves periodos. Yo no tengo la información o el dato si en México se hayan logrado por ahí ver algún tipo de aurora boreal. Realmente no tengo idea. Y el hemisferio sur también es conocida como aurora austral y en el hemisferio norte como aurora boreal. ¿Cuál es el hemisferio sur? Bueno, pues cerca de Argentina, que es donde también hay un área también para poder ver este tipo de fenómenos. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de este fenómeno en, eh, en relación al electromagnetismo o al magnetismo tal cual? Bueno, en este caso nos habla que también este campo magnético terrestre nos protege, nos dice, de partículas cargadas de alta energía provenientes del espacio exterior, sobre todo del Sol, ¿verdad? Aquellas nombradas tormentas solares y demás que tanto o daño causan a las telecomunicaciones. Bueno, es el campo magnético los que reciben en este caso el primer golpe y que impide que ese tipo de energías
puedan llegar de golpe o puedan llegar directamente en este caso, a la Tierra. Entonces nos dice que esto lo que hace es que estas partículas sean desviadas hacia las regiones polares. Dice que en algunas, al llegar a la atmósfera, excitan átomos y moléculas de los gases del aire, y esto lo que hace, una vez que los electrones están excitados, pues regresan a su nivel electrónico basal, lo cual les permite a ellos emitir una luz característica, dando, les había comentado, origen a estas auroras boreales y las australes, las cuales ya sabemos que unas se dan en el hemisferio norte y otras se dan en el hemisferio sur. Ahora bien, también un fenómeno muy común en este caso lo que es el electromagnetismo son estos superconductores. Estos superconductores nos dice que científicos e ingenieros descubrieron que algunos materiales a muy bajas temperaturas, de hecho, como lo podemos ver en la imagen, que es alrededor de 200 grados Celsius, no ofrecen resistencia al flujo de electricidad. Estos son los llamados materiales superconductores. Actualmente se está en la búsqueda de superconductores que funcionen a temperatura ambiente, lo cual revolucionaría el mundo eléctrico. Es decir, se sabe que existen estos superconductores, pero en condiciones controladas, como en el caso de las bajas temperaturas, que desgraciadamente no en todos lados podemos alcanzar. De hecho, tengo entendido que la temperatura más baja en el mundo, pues está por ahí en Siberia, si mal, ahorita les confirmo. Ahorita les confirmo el dato, pero en sí no hay una región que naturalmente llegue hasta esas temperaturas que estamos ahorita comentando. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crearlas artificialmente para que den lugar precisamente a a este tipo de fenómenos. O sea, como les dije hace un momento, son sobre todo en lugares o en ambientes controlados. Les comentaba hace un momento, bueno, nosotros naturalmente no podemos llegar a ese tipo de temperatura. Nos dice que la temperatura más baja registrada hasta el momento ha sido, o fue más bien, el 26 de enero de 1926, cuando el termómetro marcó 71.2 grados bajo cero. Esto, obviamente, jamás alcanzado en el hemisferio norte, y el lugar donde se presentó se llama Oymyakon, que es el pueblo más frío del mundo y se encuentra en Siberia, ¿verdad? No estaba tan perdida. Bueno, entonces, sí, realmente si nosotros llegáramos a encontrar un ambiente que pudiéramos darlo de una manera más natural y más común, que pudiéramos obtener este tipo de fenómenos como lo son los superconductores, pues obviamente que, como bien lo dice el texto, pues revolucionaría, perdón, el mundo eléctrico. Ahora bien, para poder entender toda esta cuestión, todo este tema del electromagnetismo, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que son importantes. Ya les había comentado ya anteriormente, los vimos, pero vamos a hacer un repaso acerca de los conceptos, como les comento, los más importantes. Dentro de estos conceptos está lo que es el campo eléctrico, que es el resultado, nos dice aquí, de las cargas de todas las partículas que la forman. Lo que nos dice es que, por ejemplo, si esta partícula de carga Q está en un cierto punto en el espacio y se coloca otra partícula de carga Q minúscula, en otro punto del espacio, el primer cuerpo ejercerá una fuerza a distancia sobre el segundo cuerpo. Podemos decir que el cuerpo entonces de carga Q mayúscula crea un campo de fuerza a su alrededor que es sentido por otros cuerpos. A este campo se le llama campo eléctrico y nos dice que es conocida como una magnitud vectorial y representada por este símbolo, que es una rayita en la parte de arriba que se refiere a vector E. Nos dice cuyas unidades son voltio por metro o V sobre M o Newton por Coulomb, que es N sobre C.
Así es como nosotros podemos encontrar las unidades correspondientes a una carga eléctrica. Ahora bien, bueno, campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Nos dice que así, tal como las cargas eléctricas crean un campo, eléctrico, los imanes también tienen a su alrededor pues un campo magnético y esto lo hemos podido ver. Existen en este caso dos tipos de imanes, los que funcionan naturalmente y los que funcionan en base a una corriente eléctrica. El cambio en el espacio que produce en este caso el imán, que hace que las limaduras de hierro se acomoden formando un patrón característico como el que vemos en la pantalla, se le denomina campo magnético. Entonces, aquí nos dice que este campo magnético producido por el imán se manifiesta por las fuerzas magnéticas ejercidas sobre los materiales, que bien puede ser cobalto o hierro, de que están hechas las limaduras. Las limaduras se concentran en los polos donde las fuerzas magnéticas son más intensas. Ahora bien, lo hemos comprobado, yo creo que todo el mundo conocemos en este caso el uso que se le puede dar a un imán y todos hemos tenido en la mano en alguna ocasión alguno de ellos. Sabemos que en este caso el campo magnético tiene una determinada área, ¿verdad? No, entre más alejemos el imán, la fuerza que causa este campo pues se va haciendo cada vez menor. Si nosotros acercamos este imán, en el caso de la limadura, vemos que la fuerza o la atracción que ejerce hacia este imán pues va a ser mayor mientras más cercano esté. Ahora bien, el campo nos dice de la magnitud más bien del campo magnético disminuye al alejarse del material, como ya lo acabamos de ahorita comentar, que lo produce ya sea un imán o un material ferromagnético imantado. Los imanes pueden ser de varios materiales, de formas y tamaños diferentes, siempre con un polo norte y un polo sur. El uso que, bueno, más le damos a los imanes, pues es prácticamente para uso industrial, por ejemplo, en varios de nuestros aparatos eléctricos domésticos. Tenemos el imán, por ejemplo, se utiliza el imán para poder mantener herméticamente cerrado, por ejemplo, las puertas de nuestros refrigeradores. La mayoría de los refrigeradores funcionan de esa manera. Los imanes que nosotros utilizamos, por ejemplo, pues igual como adornos, ¿verdad? También tienen y trabajan mediante este fundamento, mediante este campo. Y así algunas otras cuestiones que también trabajan con respecto al campo magnético. Ahora bien, también para poder nosotros medir específicamente la intensidad de un campo magnético, utilizamos también una cantidad vectorial. Estas cantidades vectoriales, chicos, se representan por medio de una flechita en la parte de arriba. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico y lo vemos también en el caso del campo magnético. Esta magnitud pues nos dice que se define para cada punto del espacio que está sobre la influencia de uno o más imanes. Entonces, debemos también de conocer dentro de lo que es el campo magnético el espectro y las líneas del campo magnético. Comentábamos anteriormente este ejemplo del imán y las limaduras de hierro que se alinean de acuerdo a una dirección del campo dibujando el espectro magnético. Lo que veíamos en la parte, en este dibujo, estas líneas que están aquí dibujando inclusive tienen por ahí algunas flechas que nos direccionan hacia lo que es este campo, las fuerzas que produce este campo magnético. Estas direcciones se les llama espectro, que es lo que viene aquí mencionado, el espectro magnético. Y a las regiones del imán donde las líneas de campo se unen se les denominan polos magnéticos. Las líneas de campo magnético se orientan del polo norte al sur fuera del imán y del polo sur para el polo norte dentro del imán, formando líneas cerradas, que es lo que nos comentábamos hace un momento. En cada punto, el vector B es tangente a la línea del campo que pasa por ese punto y tiene sentido de esa línea siendo más intenso donde se concentran obviamente estas líneas. Entonces, la próxima vez que tengan a la mano un imán y que puedan hacer este tipo de experimentos con respecto a la limadura de algún metal, en este caso nos habla de hierro
o de cobalto. Lo podemos hacer nada más que con mucho cuidado, obviamente, sobre todo con la cuestión esto del cobalto. Entonces, es muy interesante ver cómo estas líneas se pueden dibujar por medio de estas limaduras y poder ver a simple vista lo que es este espectro magnético. Bien, ahora bien, tenemos también dentro de estos campos magnéticos los experimentos de Ørsted, que inicialmente se creía que la electricidad y el magnetismo pues eran fenómenos diferentes. Ya lo vimos la sesión anterior en donde estos fenómenos, tanto el eléctrico como el magnético, están íntimamente ligados y bueno, ejemplo de esto es exactamente en los fenómenos que acabamos de ver que interactúan en este caso estas dos energías. Entonces, aquí este experimento fue en donde se dieron cuenta precisamente de la relación que existe entre ambos y que son una sola fuerza. Entonces, de acuerdo a este científico danés Hans Christian, se percató del cambio en la orientación de una brújula que se encontraba cercana a un cable por donde pasaba una corriente eléctrica. En este momento fue que ese científico se dio cuenta de que la corriente eléctrica produce un cambio, en este caso, en el campo magnético. Ahora bien, ya para terminar este tema del electromagnetismo, por aquí puse algunos datos históricos para poder darnos una idea de cuándo el hombre empezó a observar este tipo de fenómenos y en qué momento empezamos ya o se empezaron a relacionar estos fenómenos y sobre todo a hacer medibles sus resultados, ¿no? Nos habla, por ejemplo, el primer dato que tenemos es de el año 600 antes de Cristo, en una región de Turquía llamada Magnesia, se descubre una mina de piedras con la capacidad de obtener objetos de metal. Posteriormente, en el año 800 después de Cristo, se hablaba de brújulas construidas con materiales magnéticos en China. Ya para este año, pues ya los chinos ya empezaban a fabricar de manera rudimentaria brújulas. Para 1600, imagínense el brinco histórico del año 800 a 1600, casi otros 800 años más. William Hilbert escribe un tratado sobre el magnetismo, propuso que la Tierra era un gran imán. Ahora, para 1831, Michel Faraday descubre los principios de la inducción electromagnética, los cuales también ya hablamos en la sesión anterior. Para 1821, André-Marie Ampère sentó las bases de la teoría electrodinámica. Posteriormente, en 1820, Hans Christian Ørsted descubre que una corriente eléctrica pues generaba un cambio en la orientación de la brújula que se encontraba en la cercanía, sobre todo cerca de esta esta corriente eléctrica, más bien los efectos que daba sobre el funcionamiento, nos dice aquí, de una brújula. Para también dentro de los años 1800, en 1873, James Clerk Maxwell establece las bases matemáticas de la teoría electromagnética, que también ya lo vimos una parte en la sesión anterior de física. Y bueno, finalmente, de los avances más importantes en el tema del electromagnetismo es en 1885, donde Heinrich Hertz detecta las ondas electromagnéticas. En su honor, precisamente, se le denominan Hertz como la medida de la frecuencia de esas ondas en ciclos por segundo para aquellas personas que les gusta todo este temas de la electricidad, etcétera. Entonces, bueno, con esta información damos por terminada el tema del electromagnetismo. Para la siguiente sesión estaremos hablando con respecto a física de otro tema más para que puedan ustedes estar al pendiente. Recuerden que las asesorías son los lunes y los miércoles alrededor o pasaditas de las 7 de la noche, salvo que tenga por ahí alguna complicación, pues yo se los hago saber. Bueno, les agradezco que estén hasta ahorita a esta hora conmigo. Muchas gracias y pues yo los veo en la siguiente asesoría, que sería el día
miércoles a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias, Evelyn, muchas gracias, Perla, muchas gracias, Abdi, Tylee. Les agradezco que hayan estado aquí presentes a pesar de la hora y nos vemos en la siguiente asesoría. Gracias, chicas. Que pasen buena. Bye, Miss.